nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimados fieles, el último domingo pasado, 14 de octubre, el Papa Francisco ha declarado santos a 7 personas, entre los cuales el principal de ellos fue el Papa Pablo VI. Y, si no bastara, justamente mañana, 22 de octubre, la Iglesia Oficial celebra por cuarta vez la fiesta de Juan Pablo II, otra canonización del Papa Francisco. Nuestra congregación ha emitido una nota respecto al acto del domingo pasado, y yo quería aprovechar un poco ese sermón para tratar un poco del tema de los nuevos procesos de canonización. Primero, cómo la Iglesia ha cuidado en su historia, en la tradición, de los procesos de canonización. Hasta el siglo X, los procesos eran más bien de carácter, digámoslo así, popular, pero claro, con aprobación después de los obispos y del Santo Padre, del Papa. Pero justamente para evitar los abusos, el Papa Alejandro, en 1170, reservó para sí, para el Papa, para el Santo Padre, el derecho de declarar santo, declarar que una persona es santa. A partir de ahí, los procesos de canonización se fueron haciendo cada vez más precisos, más rigurosos, tanto que en el Código de Derecho Canónico, promulgado por el Papa Benedicto XV, código que ya lo preparó San Pío X, pero que fue promulgado bajo Benedicto XV, trae toda una estructura jurídica muy minuciosa para dirigir un trámite de canonización, cómo una persona puede ser declarada santa por la Iglesia. El proceso, tal como define el derecho canónico de Benedicto XV, cuenta con varios expertos, muchos trámites para garantizar sobre todo la imparcialidad del juicio y una guía constante del Papa o de sus delegados directos. Aunque fuera el obispo que presentaba el postulante para la causa de santidad, era Roma que tomaba en sus manos el juicio. Dice el Código de Derecho Canónico, en el primer canon que trata de la canonización, las causas de beatificación de los siervos de Dios y de canonización de los beatos están reservadas exclusivamente al juicio de la Santa Sede. Los pasos del proceso, que debería empezar por lo menos 5 años después de la muerte del candidato, del presunto beato, eran los siguientes, para resumir: análisis de los escritos, sean publicados o no publicados, elaboración de un proceso informativo, verificación de que no se permitió un culto público antes de la beatificación o canonización, proceso apostólico, examen de la validez del proceso, comprobación de la heroicidad de virtudes o de la realidad del martirio. Sea un confesor, heroicidad de virtudes; un mártir, comprobación del verdadero martirio. Y cuando llegaba a ese punto, a partir de aquí el Papa ya podía declarar, si comprobaban todos esos trámites, ya podía declarar el candidato venerable. De hecho, sobre el estudio de los escritos, que es el primer paso de ese proceso, dice el Diccionario de Teología Católica: si entre los escritos que hayan sido o no publicados se encuentra alguna doctrina heterodoxa, o sea, en contra de la doctrina verdadera, ella hace sospechosa la fe de su autor y su causa de canonización se detendrá para siempre. Si hay alguna cosa que hace dudar de la ortodoxia del presunto beato, se cierra el proceso y no se abre nunca más. Después de todas esas minuciosas investigaciones, se procedía a la comprobación de los milagros. 2 milagros para hacer beato. Si tuviera 2 milagros comprobados, beato. Como de hecho, la mayoría de los casos de milagros solían ser curaciones atribuidas a los santos, el estudio implicaba médicos, peritos, que deberían comprobar que el hecho era una verdadera curación y no solamente un cambio en el organismo, una cosa natural, que esta curación fue completa, o sea, que la enfermedad no se volvió a aparecer, fue verdadera curación,
y de modo sobrenatural, una cosa que el organismo no podría hacer por sí mismo, de ese modo. Extirpación del mal y de modo sobrenatural. Si se comprobaba esa posibilidad de que la curación se pudiera dar de alguna forma natural, por más que complicado, difícil o extraordinaria, ese hecho no servía para milagro, para beatificar a alguna persona o canonizarla. Ahí sí, si se comprobaba la realidad de un verdadero milagro atribuido al santo, el Papa podría beatificarlo, y si hubiera después retomado el proceso y comprobado más otros 2 milagros, se podría canonizarlo, declarar santo, que está en el cielo. Pues bien, todo este hermoso y minucioso proceso dirigido por el Santo Padre en persona o por sus delegados directos, hizo unánime entre los teólogos que la sentencia de un proceso de canonización implicaba la infalibilidad papal. O sea, el Papa no se podría equivocar al declarar que una persona es santa y que está en el cielo. Es más, dice Santo Tomás de Aquino, como el honor que tributamos a los santos es cierta profesión de fe por la que creemos en la gloria de los santos, hay que creer piadosamente que tampoco en esto puede errar el juicio de la Iglesia. Dicen los teólogos que si el Papa declara un santo en ese proceso, como lo hizo siempre la Santa Iglesia, no se puede equivocar. Es santo y yo puedo profesar con fe que está en el cielo. Ahora bien, todo ese riguroso proceso que hacía todo lo humanamente posible para comprobar que esa persona realmente era un héroe de virtudes o mártir, para comprobar que era un santo, un beato, antes, claro, de llevarlo a los altares, se fue haciendo, después del último concilio, del Concilio Vaticano II, cada vez más flexible. De hecho, ya Pablo VI mismo redujo la necesidad de 4 milagros. Dijo que necesitaba solo, decretó que necesitaba uno para beatificación y otro para canonización, no más 2 y 2. Después, Juan Pablo II, con el nuevo Código de Derecho Canónico, simplificó aún más el proceso y él mismo, Juan Pablo II, declaró su intención. Nos ha parecido, escribe el Papa, oportuno revisar la forma y procedimiento de instrucción de las causas y estructurar la misma congregación para las causas de los santos, de tal manera que queden satisfechas las exigencias de los peritos y deseos de nuestros hermanos en el episcopado. Colegialidad, quienes varias veces solicitaron la simplificación de las normas, salvaguardando naturalmente la solidez de las investigaciones en un asunto de tanta importancia. Juzgamos también a la luz de la doctrina de la colegialidad propuesta por el Concilio Vaticano II, que es muy conveniente que los mismos obispos estén más asociados a la sede apostólica en el estudio de la causa de los santos. De hecho, el proceso nuevo de canonización ya no es tan riguroso. Se analizan, por ejemplo, solo los escritos publicados, no los escritos particulares. Y ese papel principal que pone en manos de los obispos, Juan Pablo II, hace un poco dudar, con razón, de la imparcialidad del proceso. Imagínense ustedes qué obispo no iba a querer que se hubiera declarado un santo en su diócesis. Y el proceso está en sus manos, para que él lleve el proceso. Toda esa simplificación hizo, de hecho, que se multiplicaron las canonizaciones. Y ya que no fuera algo tan extraordinario en la Iglesia, era algo solemne, extraordinario en la Iglesia tradicional, con todo el proceso que implicaba. Ahora, con ese proceso más simple, no tanto. De hecho, hasta Pío XII se habían canonizado en la historia de la Iglesia 215 personas. Hay otros santos de los primorios de la Iglesia, sí, pero canonizaciones 215, hasta Pío XII. Y desde Juan XXIII hasta el Papa actual ya son 621 canonizaciones, más que triple. Entre esos procesos nuevos, actuales, modernos, hay personas
realmente que tuvieron una vida admirable, es verdad. Pero también hay otras que uno puede dudar seriamente de la heroicidad de sus virtudes, tales como Teresa de Calcuta, José María Escrivá de Balaguer, Juan XXIII, Juan Pablo II y ahora también Pablo VI. No significa que esas personas no estén en el cielo. Dios lo sabe si se arrepintieron de sus errores antes de morir, pero que no son para ser puestas como modelos de vida. No son canonizables. Están todos ellos, esos que cité, más o menos imbuidos de los principios liberales y ecuménicos, sobre todo del Concilio Vaticano II. Y eso hace prever un poco qué quieren las autoridades actuales con declarar santos, tantas personas, y esas personas en particular, esos papas, quieren canonizar el Concilio Vaticano II. Quieren poner en los altares el último concilio. De hecho, todo lo que sale de la nueva jerarquía son principios, infelizmente hay que decírselo, de una iglesia distinta. La misa nueva ya no es el santo sacrificio, parece más una cena protestante. La confesión es una especie de desahogo. El bautismo no es el lavado del pecado original, sino la simple entrada del alma en la comunidad. La extremaunción pasa a ser solo la unción de enfermos. El derecho canónico ha cambiado, las órdenes religiosas se renovaron, el exorcismo fue cambiado, las realidades post-muerte se desacreditan. Ya no se busca el reino de Dios en la tierra, sino ese nuevo humanismo de sabor masón y protestante. Dice el comunicado de nuestra Congregación de la Fraternidad sobre la canonización de Pablo VI, estas beatificaciones y canonizaciones recientes, según un procedimiento acelerado, dejan de lado la sabiduría de las normas seculares de la Iglesia. ¿Acaso no tienen como objetivo más bien canonizar los papas del Concilio Vaticano II antes que constatar la heroicidad de sus virtudes teologales? Quieren, de hecho, canonizar el concilio. Y por eso, lógicamente, tienen que elevar a los altares a Pablo VI. Fue él quien clausuró el concilio y fue él quien dio impulsos a muchas de las reformas, especialmente la Santa Misa. La nueva misa fue promulgada bajo Pablo VI. Decía ese Papa Pablo VI, al final del concilio: vosotros, humanistas modernos, que renunciáis a la trascendencia de las cosas supremas, conferidle siquiera este mérito y reconoced nuestro nuevo humanismo. Esas palabras pueden resumir el Concilio Vaticano II. Reconoced nuestro nuevo humanismo, dice el Papa. También nosotros, y más que nadie, somos promotores del hombre. Palabras de Pablo VI. Nosotros católicos, en contraposición, podemos decir, nosotros somos promotores de Dios, del reinado de nuestro Señor Jesucristo, de la Iglesia, de la Santa Iglesia por él fundada. De hecho, queridos fieles, esa crisis actual es profunda. Ver todas esas reformas que se han hecho y que se van haciendo todavía y que promueven como modelos personas que estuvieron todo el tiempo regidos por los principios liberales modernos, de hecho nos puede costar la aceptación nuestra. Pero recuerden también que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la Iglesia de Cristo y que el Inmaculado Corazón de María ha de triunfar. Nos toca a nosotros vigilar primero para no caer en los mismos errores liberales modernos y rezar mucho para que, siguiendo las palabras de nuestro superior general en el comunicado, la Iglesia oficial no considere ya el tesoro de la tradición como un pesado fardo o un conjunto de antiguallas, sino más bien como la única vía posible para regenerarse a sí misma. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.